Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará en nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Soy maestra. Por eso a veces hablo más de lo que yo quisiera. Ayer creo que se me pasó la mano hablando de maestra, aunque ya tengo 23 años jubilada y trabajé 31 años en secundarias federales. Fui fundadora de la secundaria federal 3. Ya empecé a hablar mucho. Bueno, era eso, nada más. Soy maestra y a veces se me pasa la mano de estar hablando mucho. Yo fui una maestra de vocación realizada totalmente como maestra. Dios me bendijo con esa profesión. Gracias. Qué bendición. Ayer nos compartieron unos principios impresionantes y yo quiero animarte a que, aunque es una entrevista, va a haber principios saliendo de este lugar que yo quiero animarte a estar escribiendo, a estar atento, porque el Señor te va a estar hablando. Este es el momento de nuestro alimento espiritual, así que abre tu corazón, dispón tu espíritu y recibe todo lo que el Señor tiene para ti. Y vamos con la primera pregunta, que es dirigida a la hermana Mar, y la pregunta es: ¿cómo es la familia Corro Díaz? Bien, somos esta familia que se formó siempre con la bendición de Dios. Dios me puso a mi esposo y a mi esposo me puso a mí para él. Y somos una familia de oración. Una de las fundamentos más grandes de nosotros es la oración para todo. Tanto cuando tenemos gratitud, cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos alegrías, cuando tenemos tristezas, todo lo ponemos en oración. Creo que esa es una de las cosas fundamentales para nosotros. La oración, pero siempre basada en la palabra de Dios, porque nosotros como familia siempre hemos tratado de hacer un ambiente agradable para que el Espíritu Santo llene cada uno de los rincones de nuestra casa y lo convierta en un hogar grato para el Espíritu Santo. Entonces esa somos una familia en la que pues nosotros nos sentimos que somos, y así es como en Isaías 43, en donde el Señor dijo: no temas, yo te redimí. A nuestra familia la redimió el Señor y nos puso nombre: propiedad de Él, mía eres tú. Entonces esa es la familia, propiedad de Cristo. Ahí hay un gran tesoro, ¿no? Una familia de oración. Si nos volvemos familias de oración, nos volveremos familias donde la presencia de Dios habita y donde veremos constantemente cielos abiertos. Pero ser familia de oración no es venir solo los martes a orar. Ser una familia de oración es entregarnos a una vida de oración. Hay una siguiente pregunta y es dirigida al doctor y a la doctora. Y es: ¿cómo fue su encuentro personal con Dios? Bueno, mi encuentro personal con el Señor fue cuando yo terminé la carrera de medicina. Ahí fue cuando me encontré con el Señor. Recuerdo, mis papás me habían regalado muchos años atrás. Yo para ese entonces tenía 24 años. Y mis papás, como a los 10 años, 11 años, me habían regalado una Biblia Reina Valera. Fue un regalo de Navidad que me hicieron. Entonces, la verdad nunca le saqué provecho, pero fue a esa edad, cuando terminó la carrera, que yo tenía un profundo vacío en mi corazón. Nada me saciaba, nada me llenaba, a pesar de que estaba rodeado de bendiciones de Dios por todos lados. Nada me saciaba y yo tenía un profundo vacío y necesidad en mi corazón. Entonces en desesperación tomé la Biblia e hice una oración. Le dije: Señor, si este libro es lo que dice ser y si tú eres lo que este libro dice que eres, yo necesito esto. Y dije: le voy a dar una oportunidad.
Voy a leer todo el libro y algo tiene que ocurrir. Entonces empecé a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no pasó mucho tiempo en que la Biblia empezó a sembrar vida en mi corazón y mi vida empezó a ser transformada. Tuve encuentros con Jesús en esas páginas. Mientras leía esas páginas tuve varios encuentros con el Señor Jesús y dije, esto es real. Y de todo lo que me he perdido con esta Biblia ahí que tenía arrumbada. Y así fue mi encuentro con el Señor. A través de la palabra escrita me llevó a una relación con la palabra viva, que es una frase que me gusta decir mucho. El espíritu de convicción vino sobre mi vida y empecé a hacer, yo quería hacer todo lo que la Biblia decía, yo quería hacerlo. Entonces así fue mi encuentro y obviamente mis papás siempre habían sembrado palabra en mí desde niño, siempre me habían enseñado versículos de la Biblia, me habían enseñado el valor de la oración. Pero fue hasta ese momento, hasta esa edad, donde todo eso cobró sentido y sentí que regresé al lugar donde yo pertenecía. Bueno, pues yo fue y más o menos por la misma temporada, fue cuando estaba haciendo mi servicio social. Yo no estudié aquí, entonces fue un tiempo, y no me acordaba, pero ayer recordé esto, que en el servicio social el Señor usó a una persona, a la que era mi jefa en ese entonces, para quebrantarme, porque estuvo bueno. Entonces, ese tiempo fue el tiempo de mayor quebranto que yo había experimentado hasta ese entonces, porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero el servicio social para mí fue algo súper duro, muy, muy fuerte, pero el Señor lo tenía todo planeado, porque eso fue también la puerta que el Señor abrió para que yo me acercara a Él. Y en ese entonces también mi hermano es lo que está platicando. Yo lo veo así, él tuvo un avivamiento hermoso y un encuentro muy poderoso, y como siempre hemos sido tan unidos, tan amigos, él empezó a hablarme de todo lo que el Señor estaba haciendo en él, y como yo estaba pasando este quebranto en mi servicio social, el Señor ordenó todo y creó la atmósfera perfecta para que yo tuviera también un encuentro con Él, porque pues si no hubiera sido por este tiempo, yo hubiera seguido con mi vida que no tenía nada que ver con los caminos del Señor ni con los propósitos de Dios. Y cuando nosotros nacimos en un hogar donde mis papás siempre desde bebés estuvieron inculcándonos la palabra de Dios, pero en realidad hasta que vino el Espíritu a mi vida, hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, hasta que Él empezó a hacer su obra preciosa y perfecta de convencerme de pecado, de redarguir mi corazón, hasta entonces fue cuando todo lo que mis papás sembraron durante 20 y tantos años empezó a cobrar vida. Y yo me acuerdo que yo me sabía de memoria Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, yo lloraba a mares de esa realidad. El Salmo 23, mis papás nos lo enseñaron desde niñitos. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdad. Pero yo me lo sabía, sí lo recitaba, pero cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, yo lloraba y lloraba. Me acuerdo que los compañeros con los que vivía en el departamento estaban bien preocupados por mí. Me decían, Natalia, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras todo el día? ¿Estás bien? ¿Estás deprimida? ¿Les hablamos a tus papás? De que es que Jesús murió por mí. Duré, es en serio, como un año llorando y llorando y llorando. Me dormía llorando, amanecía llorando, los ojos hinchados, pero era la obra del Espíritu Santo. Me convencía hasta de cosas que yo había hecho de chiquita y por las que le pedía perdón a Dios. Entonces fue un tiempo precioso, y como dice el Salmo 119, me parece, bueno me es haber sido humillado para que aprenda yo tus estatutos. Entonces en el servicio social sí fue un tiempo de quebranto, de humillación, pero bueno me fue haber sido humillada, porque solamente así yo pude conocer los estatutos preciosos del Señor. Y fue en ese tiempo cuando el Espíritu Santo vino, que toda la siembra que mis papás hicieron por años empezó a dar ápices de fruto en mi vida, y bueno, pues así fue. Qué increíble. Creo que aquí estamos aprendiendo dos lecciones bien importantes, y es que cuando
estamos vacíos, es una buena oportunidad para encontrarnos con el Señor. A lo mejor hay muchas cosas en tu vida que no precisamente están en ruinas, pero te encuentras vacío. Y esto es una lección porque la Biblia lo dice, separados de Él, nada podemos hacer. Y puede ser que todo en nuestro entorno va aparentemente bien, pero hay un vacío en nuestra vida. Y es la forma en la que el doctor se encuentra con el Señor, a través de este vacío, y la doctora a través de ese quebranto. Esto también nos enseña que el quebranto es una buena oportunidad para volvernos al Señor, ¿verdad? Sea cual sea el quebranto que tú estás atravesando, que estás viviendo, es el Señor llamándote a un encuentro personal con Él. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta, que es para otra vez el doctor y la doctora, y es: ¿qué hicieron tus padres que te inspiraron y despertaron hambre por Dios? Quizás si pudieran platicarnos de forma práctica, ¿qué hicieron desde que eran muy pequeñitos hasta cuando eran un poquito más jovencitos y ya en una edad más adulta? ¿Cómo los inspiraron que eso despertó hambre de Dios en ustedes? Bueno, algo que veo en mis papás es que ellos tuvieron celo por el destino de sus hijos. Entonces ellos vieron quiénes seríamos en Dios y vieron lo que Dios tenía para nosotros, y eso lo atesoraron, lo guardaron y pelearon por eso en cada etapa de nuestras vidas. Entonces, desde niños, yo recuerdo que en toda la infancia nunca nos preguntaban. No era, ay, ¿quieres? Ay, ¿gustas? Ay, eran órdenes. Porque en ese tiempo no es para cuestionar. Eran órdenes, come esto, haz esto, di esto, era todo meternos un espíritu de obediencia y de sumisión y de diligencia. Y sí recuerdo que a otros amigos iba a sus casas a visitarlos, o de niños veía a mis primos o tíos, y era, ay, oye, ¿quieres esto? Oye, ¿qué? Y yo decía, ay, qué padre, así, en mi casa no es así. Pero era una etapa de formación que ellos identificaron, porque el niño es rebelde por naturaleza, el niño miente por naturaleza, el niño. Entonces en esa etapa siento que fue mucho de mucha instrucción. Y luego, ya que formaron eso, pues era más bien como supervisión, era como estar siempre al pendiente. Ya llega un momento donde los papás no pueden imponer a los hijos, pero sí pueden estar muy presentes. Y yo recuerdo, mis papás estaban presentes en todo y me estorbaban mucho para pecar. Yo recuerdo que yo no podía pecar a gusto porque decía, ¿a dónde iré de tu presencia? Si desciendo al Seol, ahí estás tú. Y yo veía a mis papás en todos lados. Ellos tenían un directorio, en ese entonces no había teléfonos inteligentes, pero tenían un directorio con los teléfonos de todos mis amigos. ¿Sí? De todos los teléfonos de mis amigos, ellos los tenían, las direcciones, los nombres de sus papás. Todo, ellos estaban muy al pendiente, ya no podían imponer como cuando uno es niño, pero sí podían hacer el labor de estar al pendiente. Entonces, eso hacían, siempre estar al pendiente, supervisaban a dónde iba, cuando venía, me discernían si estaba mintiendo o no. Y luego en otra etapa, ya en otra etapa de la vida adulto y todo, siempre han influido en nosotros con la relación que ellos llevan. Yo creo que una de las cosas que más me influye a mí de parte de mis papás es la manera en la que ellos dos se honran, la manera en la que se llevan, en la que se toleran, en la que se aman, en las que son constantes en su amor. Eso para mí ha sido una de las bendiciones más grandes, y creo que esa relación entre ellos dos, la manera en la que han cumplido su pacto delante de Dios, ha hecho mucho espacio para que el Espíritu Santo obre en ellos y a través de ellos. Sí, igual, pues todo lo que mi hermano dijo también, eso es verdad. Siempre nos estorbaban mis papás y el Señor les dio un discernimiento y un entendimiento también, como dice, del destino de cada uno, para también instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos. Y sí, era impresionante. Yo, aunque no vivía aquí, híjole, siempre pues, decía, pero ¿cómo se enteró? Yo tenía ya mis planecitos y bolas. Mi mamá, voy a Guadalajara a verte. Era impresionante, pero esa era el Señor, o sea, el celo del Señor
a través de mis papás por nuestras vidas. Y es el mismo, mis papás siempre vieron en nosotros lo que Dios les dijo que éramos. Entonces eso creo que también los impulsó mucho a contender con celo por nuestras vidas, por nuestras almas, y siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Y como decía mi hermano, al principio de niños, pues sí, era imponer y las reglas de la casa, pero bien fijadas, y hasta qué debíamos de decir acabando de comer, muchas gracias por la comida, buen provecho, todo eso, o sea, gracias, por favor, esas indicaciones. Y ya después, yo como mujer, como hija, mi mamá invirtió mucho en mí, en hacerse mi amiga. Entonces, a medida que iba creciendo, al principio no podía ser mi amiga, ella era mi mamá, ¿no? Y lo que ella me decía, se hacía. Pero después Dios le dio una sabiduría impresionante para acercarse a mí como amiga, y hasta la fecha somos las amigas, las grandes amigas, y eso también hizo que yo pudiera acudir a ella y ella me instruyera, me aconsejara, me diera consejo sabio, orara por mí, orar por diferentes situaciones. Entonces esa es una de las maneras en las que yo como mujer directamente con mi mamá he aprendido de su sabiduría, de su amor por el Señor, de su celo por Dios, de la manera en la que ella ama su casa y ha invertido tanto en establecer el reino de Dios en su casa, y eso también lo ha hecho obviamente con mi papi, pero sabemos que a veces como mujeres pasamos más tiempo en la casa, estamos más tiempo ahí, y eso es clave para establecer una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda reposar. Y también mi papá ama como Jesús. Él no conoce el rencor, él no conoce el enojo más de unos minutos. Y también a mí me ha inspirado mucho mi papá en la manera en la que él me amó desde chica. Y una vez me acuerdo que el Espíritu Santo me habló acerca del amor de Cristo, y gracias al amor que mi papá me dio y en el que invirtió en darme, es que yo pude tener una concepción de mi Padre Celestial como un Dios de amor, como un Dios de perdón, como un Dios amoroso que llora, que da amor. Entonces también mi papá me ha inspirado mucho y ha modelado aquí para mí ha sido una sombra de lo que yo sé que es mi Padre Celestial, multiplicado obviamente a millones, pero eso. Y también pues ellos como matrimonio, como decía mi hermano, la manera en la que han contendido por nosotros, por amarnos, por guiarnos, por instruirnos. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos ha despertado hambre por Dios, es en general la atmósfera y lo que han hecho cada uno en lo particular, pero también como matrimonio y como familia, en lo que se han esforzado por construir. Híjole, esto es oro molido, porque vivimos en una temporada en la que se le ha dado mucho énfasis a dejar a los niños hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? De hecho, hay filosofías muy fuertes donde psicólogos lo aconsejan y mucha gente. Pero qué impresionante que ustedes pues no fueron niños que hicieron lo que quisieron. No fueron niños que hacían lo que querían y que les consentían en todo, sino que fue una etapa muy fuerte en la que papá y mamá dijeron es así y no hay ni derecha ni izquierda y punto final, ¿verdad? Yo me imagino que a más de alguno aquí le está bendiciendo esto, ¿verdad? Muy bien, qué impresionante. Porque la manera en la que el mundo educa a los niños no debe ser la manera en la que nosotros educamos a los niños. Y pienso que lo que nos están enseñando es que nuestros hijos cuando son menores no están en la edad de elegir todo lo que quieren y todo lo que necesitan. Creo que nosotros como padres necesitamos tomar la autoridad de definir algunas cosas, de definir qué vas a comer, de definir dónde vas a estudiar, de definir
con quiénes te puedes relacionar y con quiénes no, qué puedes ver en la tele y qué no puedes ver en la tele, si puedes ver o no puedes ver la tele. A veces, ahorita que ustedes hablan, me hacen sentir muy bendecido y muy inspirado porque yo soy papá de dos niños. Alisa tiene 3 años y a veces Alisa ya sale su carácter y ya sale su voluntad, ¿verdad? Y a veces yo soy muy vulnerable o me siento muy tentado a decir, sí, mi amor, lo que tú quieras. Pero la verdad es que si yo hago eso, le estoy haciendo más un daño que un bien, ¿verdad? Me recuerdo que en la Biblia la palabra disciplina significa entrenamiento. Y a veces los latinos vemos mucho la disciplina como sufrimiento, pero no como entrenamiento. Y ojalá que hoy varios aquí despertemos a entender que disciplinar a nuestros hijos no es hacerlos sufrir, es entrenarlos porque creemos que tienen un destino glorioso y poderoso en Dios. Quisiera ir a la siguiente pregunta y es para la hermana Mar. Es muy similar, pero creo que nos va a bendecir y nos va a ampliar mucho más el panorama y es ¿cómo ayudó a sus hijos a conocer a Dios en las diferentes etapas, niños, adolescentes, adultos? Pues como decíamos, nosotros siempre nos sentimos propiedad de Cristo, entonces desde que eran niños, nosotros pusimos el ejemplo con ellos de participar en todo en la iglesia donde estábamos. Mi esposo y yo éramos del coro, dábamos clases a los niños y yo prefería darles a los chiquititos cuando estaban chicos mis hijos para estarlos vigilando allí, que sí se aprendiera todo. Cuando eran más grandecitos ya fui maestra de los más grandecitos para estar con ellos. Y ya cuando fueron adultos, mi esposo y yo éramos consejeros de los jóvenes y hacíamos actividad y todo, pero para estar también, que mis hijos participaran, o sea que no habría, esto desde la infancia, no había ningún motivo para que ellos pudieran decir, bueno, pero si voy me puedes dar esto. No, es que esto es parte de ya nuestro ADN, vamos a ir y vamos a participar y todo, y lo habían visto en nosotros, porque desde jóvenes mi esposo y yo también pertenecimos a hogares cristianos. Ellos son la 3ª y 4ª generación de cristianos desde mis abuelos y de parte de nuestros padres, entonces como que no había opción de negociación o de algo, bueno, pero no quiero ir hoy a la iglesia o no quiero orar. Todos los días había ese servicio que te decía, llegaba yo de dar clase todo ya con pijama y a merendar y a todos mis hijos y hacer un servicio siempre en la noche, cantar alabanzas, leer la Biblia, alguna historia bíblica y aprender los libros de la Biblia, aprender historias bíblicas, aprendernos salmos, para que nosotros eran así como íconos, ¿no? De el Salmo 1, bienaventurado el varón, o el Salmo 23, o el 121, alzaré los ojos, y todo esto para que mis hijos aprendieran y que lo vivieran. Qué bueno que, bueno, nosotros sentíamos que desde entonces lo iban a sentir, pero pues ellos lo percibieron, aunque hayan sido más grandes, pero había esa historia en sus vidas y no la íbamos a dejar porque era propiedad de Cristo. Y orar en todo, cuando eran más grandes, pues fue lo que empezamos a hacer. Primero, pues no, yo no concebía lo que dices ahorita, Shalom, de que pues si quieres esto comer o si quieren esto, es que no. Mis hijos me preguntan, mami, ¿qué vamos a comer? Porque yo hacía todos los alimentos, desde desayuno, comida y cena, y trabajaba, tenía tiempo completo en la secundaria. Entonces me decían, pero ¿cómo puedes hacer todo eso? Pues yo no lo puedo hacer sola, es Dios el que lo hace y ya nada más Él me guía y Él me lo hace. Yo no, para todo es Cristo, encomienda a Jehová tu camino y Él hará, ¿verdad? Y así lo hacemos. Y no son nuestras fuerzas, son las fuerzas que el Señor nos da. Fuimos muy sanos, aún con tantas cosas, mi esposo y yo, porque el Señor nos daba esa energía para poder hacer esa tarea de esos hijos, tesoros que nos dio. Y nosotros teníamos que entregarle cuentas al Señor de esos hijos que nos dio sanos. Entonces teníamos que educarlos sanos porque el Señor nos los entregó sanos. Entonces, pues nosotros les dábamos las Biblias desde chiquititos, luego más grandes otras Biblias, y ya personalizadas, ya con su nombre y todo. Y es una de las cosas que nosotros tenemos por convicción en la casa
de regalar Biblias. Yo muy seguido, dice Renato, él en Navidad le dimos una Biblia y él pensaba que era, bueno, pues eso, pero ¿qué más viene, no? No, pues ese fue el regalo, ¿no? Entonces él esperaba otra cosa. Entonces nosotros sabemos que es uno de los regalos mayores de los que nosotros tenemos en nuestro hogar, de regalar Biblias. Yo he regalado no sé cuántos cientos de Biblias y Biblias, pero es más, los llevo a personalizar las Biblias y con el nombre de las personas a quien les doy, y ahí les pongo una dedicatoria en donde les digo, esto es el regalo más grande que Dios me dio a mí, lo quiero compartir contigo. Entonces, y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando no los podemos ver así, pues vamos y damos Biblias, regalamos y regalamos muchas Biblias. Los que nos imprimen aquí ya ni me quieren cobrar. Le digo, ¿cuánto es? No, señora, no es nada, porque a ellos les regalé Biblias, también a ellos, y a unos de ellos, y a ellos les dije, ponle este nombre, porque les pregunté, ¿cómo se llaman? Ah, pues y luego llevé Biblias, le digo, ¿me le pones este nombre, por favor? Ah, sí, por favor, ya que lo diga, me las traje y las dediqué, y ya se las entregué. Entonces ellos, hasta ellos, a todo mundo les regaló Biblias, y entonces eso fue una de las cosas que también... para aun cuando crezcan mis hijos, que sepan que ahí están, a todos mis sobrinos y a todo mundo, regalar Biblias. Entonces sentimos que eso es ir y predicar el evangelio. Entonces cuando a veces no podemos hablar, yo a veces en la calle o algo veo a alguien y ¿puedo orar por ti? Pues se espantan, ¿qué va a hacer esa señora, no? Pero no lo hago por mí, es el Señor el que él me empuja o Él me las trae, ¿verdad? Entonces no, yo soy una persona igual que todos nosotros los que estamos sentados allí me veo sentada yo también, pero la diferencia es que hemos decidido servir a Cristo, y eso es lo que ustedes ahorita deben de decidir, servir a Cristo, y yo y mi casa serviremos al Señor, y es una declaración que el Señor se las va a conceder, y verán que realmente así cuando nosotros oramos hay paz en nuestro corazón y hay gozo, pero porque el Señor está con nosotros. Y las otras cosas que dices ya cuando fueron más grandes, bueno, desde que eran más chicos, estaban todos dormidos, y ya que estaban dormidos, porque al principio nuestra iglesia presbiteriana no se habla tanto del Espíritu Santo, pero yo sabía que había alguna cosita que faltaba allí. Cuando ya tuvimos al Espíritu Santo, mi esposo y yo, mis hijos, yo dije, Espíritu Santo, tú eres el principal invitado de honor en este hogar. Ven, pues si ya Jesucristo te regaló con nosotros, ¿por qué no vamos a disfrutarlo? Y yo todas las noches, cuando todos se dormían, iba a la recámara de cada uno de mis hijos a orar por ellos y a imponerles manos desde arriba. Yo hacía así, Señor, Espíritu Santo, ven aquí conmigo. Ayer comentábamos con mi hermana que a veces... pues estás tú bien dormido y sientes como una presencia y de repente te levantó y mamá, no, tranquilo, estoy orando, porque de repente se te aparecía ahí en el cuarto mi mamá orando. Pero quiero decir dos cosas bien importantes. Esta pregunta que hiciste, Shalom, me gusta mucho porque me hace pensar en que mis papás, el celo con el que nos cuidaron, claro, hay imperfecciones en las relaciones, no piensen que son relaciones perfectas sin mancha, de allá para acá y de acá para allá principalmente. Pero una de las cosas es que mis papás siempre mostraron temor de Dios al rendir cuentas de los hijos que Él les dio. Entonces un componente es el amor que tienen por sus hijos, pero otro componente mayor que supera el amor por sus hijos es qué cuentas voy a entregar. Y es algo que mi mamá siempre menciona. ¿Qué cuentas voy a entregar? Yo voy a hacer mi parte. Entonces, antes que el amarnos a nosotros, es amar a Dios y el temor que mis papás tienen a Dios de rendir cuentas de los hijos. Esa es una, el temor. Y la otra, se me fue ahorita, la estaba pensando. Pero bueno, si me viene, les platico. Pero esa es una de los que ha influido. El temor de Señor. Ya recordé otra. Otra es que por ese mismo temor a Dios, cuando Satanás más llegó a acechar y a querer nuestras vidas y a querer descarriarnos del camino que Dios quería para nosotros, mis papás demostraron que ellos querían más a sus hijos de lo que Satanás los quería. Ellos se pararon en la brecha y ellos dijeron, no, estos hijos son del Señor, y pelearon por nuestro destino, pelearon por nosotros. En una ocasión mis hijos ya estaban pelearon, grandes. pero como
leones por nuestras vidas, de verdad. Si no hubiera sido por ese celo de Dios puesto sobre la vida de nuestros papás, pues hubiéramos escogido caminos completamente diferentes, ¿no? Pero eso también iba a decir de mi hermano que en algunas ocasiones cuando pues discrepábamos o no queríamos o estaba la rebeldía en nosotros, ¿pero por qué? Y mi mamá mucho decía eso. Dios me va a pedir cuentas de ustedes y yo no le voy a entregar malas cuentas. Entonces el temor de Dios también era un motor que los hacía perseverar y no dejarnos a nuestra suerte o al destino o como lo quieran llamar. Ellos perseveraron en mantenernos en los caminos del Señor. Yo recuerdo una vez que yo veía como otras relaciones de mis amigos o gente cercana. Decían, ay, mira, mis papás me regalaron esto porque me saqué una buena calificación o algo. Y dije, pues eso como que no lo veo mucho en mi casa. Y una vez llegué haciendo presunción de mis calificaciones a mis papás. Oigan, miren, ¿qué hay de allá para acá? Aquí están mis calificaciones. Y me acuerdo mis papás, los dos, en una misma voz, una misma mente, que siempre también han sido así, dicen, no, mira, estas calificaciones buenas que tú tienes es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es darte de comer, darte una casa, vestirte. Ay de mí si no lo hago. Y tu responsabilidad es traer estas calificaciones. Ay de ti si no lo haces. Si traes buenas calificaciones, ahí está bien, eso es todo. Pero si no traes, ahí sí va a haber algo. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Me recuerda de escucharlos, Deuteronomio 6:6, que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y ayer también comentaban cómo ustedes les hacían memorizar versículos, ¿verdad? Y se memorizaron muchos salmos y muchos versículos en la Biblia. Decía ayer el doctor que no los dejaban dormir si no decían el versículo ese de en paz me acostaré, ¿no? O sea, y era como casi una, o sea, forzarlos, porque no siempre ustedes querían decir los versículos, me imagino, ¿no? Y a mí me pasa con Alisa, porque le estoy enseñando algunos versículos y le digo, hija, honra tú, le digo siempre así las primeras partes de los versículos y ya solita empieza, tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Pero hay días que ya no quiere, ¿verdad? Y entonces me toca estar ahí como que, hija, ya te lo sabes. Y me imagino había días en que ustedes no querían decir los versículos, pero hubo papá y mamá que fueron muy intencionales en inculcar, en estar insistiendo hasta que estos versículos se hicieron parte de ellos. Hace un momento el doctor Renato decía que tenemos que leer la palabra escrita hasta que se vuelve viva. Y eso es oro. Porque a muchos decimos, ¿cómo puede este libro tener cada vez más influencia en mi vida, más poder en mi vida? Primero tenemos que entregarnos a la palabra escrita. Y en algún momento la palabra viva va a empezar a despertar, ¿verdad? Y esto nos lleva también a la siguiente pregunta, que es también para la hermana Mar, y es, al ser una mamá que trabajaba de tiempo completo, y ahorita nos decía también, pues estaba bien involucrada en la iglesia, servían, estaban en el coro de maestros, de todo, y además pues era mamá de 3, además pues era esposa, además ama de casa. Entonces, si pudiera inspirarnos, porque a veces yo sé que hay algunos aquí y nos pasa como matrimonio, que hay momentos donde decimos, ¿cómo puedo hacer tanto? ¿Verdad? Sentimos que yo tengo 2 bebés y digo, estas 2 cositas se llevan mucho de mi tiempo, mucha de mi energía. ¿Cómo le hizo usted? Es esto, yo no lo hice, fue Jesucristo en mí. Yo siempre quiero menguar y que Cristo crezca en mí, como dijo Pablo. Pero exacto, Cristo, dejarlo que Él crezca y el Espíritu Santo nos enseñe, lo podemos hacer. Porque sí me decían eso, pero ¿cómo lo haces? Y le digo, bueno, pues es que
Para todo nos debe de dar tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo, Eclesiastés, ¿verdad? Está. Y entonces decimos, el Señor nos dio a todas 24 horas, a todas nos dio 7 días a la semana, a todas nos dio 12 meses al año. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer todo lo que nos corresponde hacer en el día y descansar en la noche. Pero si tú alargas tu levantada, pues no te va a alcanzar para nada. Entonces, más bien, si te levantas, me decía, ¿a qué horas te levantas? Le digo, yo a las 5 de la mañana, siempre. Entonces, hasta le pedí a Dios, ay Dios mío, ya me quiero jubilar cuando cumplí, para no volverme a levantar a las 5 de la mañana, yo ya no quiero eso. Pero Dios, ya lo sabíamos, yo no necesitaba un despertador especial para levantarme a las 5, ya estaba, vámonos, a bañar a mis hijos, a todo. Pero todo eso lo hacía el Señor, porque les digo, el despertador era Cristo, Él me despertaba. Yo nunca, si yo tenía que levantar a la hora que fuera, tuviera que despertar, abría los ojos, ¿quién me despertó? Pues el Señor. No. Entonces, Él es el que me guiaba, Él es el que me decía. Y en la escuela también, con mis alumnos, como yo daba lengua y literatura españolas, cuando llegaba la literatura hebrea, ay, me extendía bonito para hablarles de la palabra de Dios. Y nadie me podía decir que estaba infringiendo una ley, ¿verdad? Entonces, ahí dar también el mensaje a los alumnos. Y por donde quiera que estábamos, y lo dábamos con nuestros hijos con mayor razón, con todos los que estuvieran a nuestro alrededor. Y entonces, pues, cada vez que había una alegría, y no siempre era reglas así bien, porque en la semana a trabajar y hacerlo todo, a mis hijos los tenía en clases de todo, después de comer, hacer tareas, y vámonos a hacer eso en lo que yo volví a entrar a las otras últimas 2 clases de la escuela, y a llevarlos a las clases de todo, porque estudiaron de todos mis hijos. Entonces los llevé a clases de inglés, de francés, de italiano, de karate, de tenis, de natación, de piano, de todo lo que haya quedado en su corazón, que bueno, pero no. Me decían, pero ¿cómo es posible que los trajeras así? Le digo, porque si los traes así, no te dan tiempo de que den lata, ni que se pongan a ver tele, ni que estén con los amigos. Entonces, ¿saben que tienen que hacer eso? Pues bueno, pero había el sábado que nos íbamos al zoológico, que nos íbamos al parque 150 con bicicletas, patines, que me llevaba a todos los sobrinos en la camioneta, que siempre era grande para que cupiera todo. O sea, que todo tenía su tiempo. O sea, no nada más era eso. Y el domingo a la iglesia, como decía mi hijo mayor, decía, bueno, mami, que todos los domingos su papi tiene uno que venir a fuerza a la iglesia. Y yo le decía a mi hijo, volteaba, y pues iba manejando mi esposo y yo, y volteaba y les decía a los tres, no, a fuerza no venimos por convicción, hijito. Y entonces él se quedaba, por convicción, pues bueno, por convicción vamos a la iglesia. Entonces, pues, cosas que aun cuando dice Renatito, mi hijo Reni, mi hija, era así, pero era como que meter eso de la palabra adentro, no nada más afuera, y yo porque yo soy tu papá, o yo soy tu mamá. No, hijito, y metérselos a ellos como nosotros lo teníamos ya convencido de que nosotros, yo y mi casa te serviremos, como somos propiedad de Cristo, y el enemigo no tiene lugar en ninguna parte de nosotros. Así es de que todo está ocupado por el Espíritu Santo, y eso se lo pido diario hasta ahorita todavía. Y siempre, Espíritu Santo, llena el lugar de tú eres el bienvenido especial en nuestros hogares. Llena, Espíritu Santo, y me pongo a orar por toda la casa de rincones. Ven, Espíritu Santo, aquí en la sala, en el comedor, en esto, en lo otro. Ven, Espíritu Santo, no hay lugar para nadie más que para ti. Y lo hago siempre. En las noches les digo con mis hijos y con mi esposo empezaba cuando él estaba bien dormidito, y ten, Espíritu Santo. Con mis hijos, con ellos, y diario. Y a mi nietecita, cuando a veces, bueno, güey, nos dice güey, buenas noches, hijita, ya dijiste el en paz me acostaré. Quiere decir que antes debió haber orado, y ya el en paz me acostaré es la terminación de haber orado y de haber leído y de todo. Entonces, bueno, pues todo eso, así fue en las etapas. Wow, qué increíble. Déselo al Señor, un fuerte aplauso. Algo que
que ayer decían y que ayer recalcábamos es que el cristianismo que el hermano Lorenzo y usted le enseñaron a sus hijos no fue un cristianismo solo de iglesia. O sea, usted está hablando ahorita cómo este cristianismo lo vivían en su casa. Este cristianismo era un asunto, era un estilo de vida. Y esta es una gran lección porque Dios no nos llamó a ser cristianos solo de iglesia. Dios nos ha llamado a ser creyentes aquí y afuera y en todo lo que hacemos. Y esta es una gran lección. Y también le quisiera preguntar, ¿cómo le hizo en su matrimonio en esa etapa? Porque también es una etapa pues demandante. Los hijos absorben mucho. ¿Cómo le hicieron como matrimonio para estar bien? Mi esposo es muy alegre. Mi esposo le gusta mucho la música. Es muy alegre y tiene amistades que lo quieren mucho, a nosotros también, matrimonios y todo. Entonces teníamos también nuestros momentos sociales y en la casa los invitábamos a cenar o algo y ahí ya estaban pues mis hijos dormidos. Entonces ya habíamos pasado todo y entonces más que actividades en el día nos preferíamos en la tarde noche para que ya nuestros hijos no estuvieran descuidados o no. Y teníamos también vida social en el día, también con familiares, con hermanos, con primos y con todo. Entonces mi esposo también, él es muy dedicado a su trabajo desde que se levanta hasta que ahorita se queda. Y él lava los carros y él lava esto. Y es como parte de ejercicio que él hace. Él es muy deportista, él nada, corre bicicleta, triatlonista. Mi hija también corre con mi esposo, corre mucho. Entonces es muy deportista y entonces él también ocupa su tiempo en hacer cosas muy de deporte y de todo. Su trabajo es muy celoso de su trabajo y todos sus trabajadores lo respetan y él hace un ambiente agradable con todos. Entonces tratar de hacer ese ambiente agradable y lo más que se pudiera en nuestro hogar. Mis hijos siempre invitaban a todo mundo a comer y a desayunar y todo. Todos los amigos de ellos, aún los grandes y ya. Ay, me acuerdo cuando íbamos a su casa y comíamos y cuando eso. Sí, yo me acuerdo también. Porque tenía el cono de 24 huevos y llegaba de esto y lo otro y ya nada más había 12. Y le preguntaba a la señorita que me ayudaba, porque Dios me mandó siempre trabajadoras muy honestas. Y entonces le decía, oye, ¿qué pasó con...? Acabo de traer eso. Es que Loren vino con sus amigos y hizo unos huevos y hizo. O Renato vino con sus amigos y. Bueno, está bien. Pero los traían a la casa. Entonces había un ambiente que a ellos les agradaba estar allí en la casa. Y a mí eso les aconsejaba a los padres de familia. No dejen que sus hijos se vayan a estudiar a las casas del amigo y de eso, que se vayan a estudiar. Porque estaba yo en una secundaria piloto donde se empezó las actividades cocurriculares y todo esto, donde teníamos que dejarles muchos trabajos en equipo y que se tenían que juntar en las tardes. Entonces yo les decía, ustedes deben de envidiar el que vengan todos los amigos a su casa, pónganles la mesita como una jarrita de agua de limón y allí, que aquí trabajen, no necesitan más cosa, que allí hagan los trabajos para que ustedes escuchen lo que platican sus hijos con los amigos, para que ustedes oigan lo que el ambiente que es, los intereses de ellos. No los dejen ir a otro lado, quién sabe qué haya en otras casas. Ven que háganle un ambiente agradable. Mis hijos, pues ellos también llevaban allí a estudiar, hasta por eso hicimos un departamentito arriba para que siguieran, porque ya en el comedor oíamos todos nosotros y a qué hora nos podemos dormir, pero hacer un ambiente agradable aun cuando eran grandes y que pudieran invitar a la casa, hacer ese ambiente de estudios bíblicos. Yo siempre tuve grupos de células de mujeres y de todo en la casa, entonces siempre había lugar para el Señor. Que en nuestro hogar no sea una casa construida con tabique, sea un hogar construido sobre la roca. Entonces, ese es un ambiente que a sus hijos les va a gustar. No nada más cosas espirituales y cosas que vean muy de religiosidad y de esto, que vean también que hay otra manera de distraernos y de gozarnos, ir juntos siempre de vacaciones a muchas partes, porque Dios nos lo permitía, no con nuestras fuerzas ni con nuestra economía, porque Dios daba. Wow, qué increíble.
Am, ahorita que decía que sus hijos siempre invitaban a sus amigos a su casa, ya hasta me tocó. Me tocó ir a acabar un poco de su alacena. Otra pregunta es, al doctor y a la doctora, es ¿cómo tener hambre de Dios y de su reino cuando eres muy joven? Bueno, yo ya cuando conozco al Señor, cuando termino mi carrera, una de las cosas que me ayudó mucho a mantener cultivando esa relación fue, bueno, la palabra de Dios es así como básico. Aprendí el valor de la palabra escrita, el valor de la Biblia, porque una Biblia, si no tienes amistades cerca o si no tienes un lugar donde congregarte, porque estuve viviendo un año en Zacatecas, no tenía amigos con quien compartir y seguir al Señor juntos, la palabra de Dios es crucial y fundamental. Número 2, obviamente, la vida de estarte comunicando con el Señor todo el tiempo, y las amistades, me di cuenta que eran una parte clave en mi relación con Dios, que el Señor nos ve como un viñedo y nos quiere unidos y nos quiere juntos. Entonces yo recuerdo que desde el inicio de mi vida en Cristo, yo empezaba a orar por mis amistades. Y decía, Señor, yo quiero la amistad de esa persona, o yo quiero ser cercano a ese pastor. Y lloraba. Uno de los pastores que admiré mucho, le pedí al Señor, Señor, yo quiero amistad con ese pastor y con su familia. Y después de como 1 año y medio, 2, de repente estaba comiendo en la casa de ellos, y mientras estaba comiendo recordé la oración que había hecho y dije, ay Señor, qué padre, me pones cerca a ese tipo de personas que edifican la fe, que provocan, donde puede uno recibir mucho, donde con pláticas de 5 minutos el corazón se llena y sales edificado. También ayer comentaba cómo con Shalom y su familia, desde hace muchos años yo lo tenía en mente, yo quería procurarlo, y con parte del equipo con el que servíamos al Señor les decía, hay que juntarnos con el Shalom, este cuate tiene fuego, hay que buscarlo. Y llegamos a salir una que otra vez. Pero eso, las amistades son claves, las amistades que nosotros permitimos, de quiénes vamos a recibir y con quién vamos a compartir, es clave para seguir al Señor. Sí, y yo en mi caso, como les platicaba, pues no vivía aquí, entonces en donde estudié pues desde que me fui nunca fui a ninguna iglesia, ni me congregaba, ni pues todos mis amigos no tenían nada que ver con el Señor. Entonces, cuando el Señor empieza a hacer esa obra en mi corazón, pues yo estaba como sola, ¿no? Y no sabía ni por dónde buscar, y como apenas empezaba como caminar. Y algo de lo que a mí me alimentó mucho en ese tiempo fue el ayuno y la oración. Y les decía ayer que mi hermano me decía, es que tienes que ayunar, y la lectura de la palabra, y yo no sabía ni cómo hacerlo, ni cómo hacer un ayuno, pero pues yo dejaba de comer y leía la Biblia en ese tiempo, y ese tiempo en donde fue nada más el Señor y yo y el Espíritu Santo redarguyendo mi corazón, la Biblia y el ayuno me ayudó a mantenerme en lo que ya me pude venir aquí a Morelia, y aquí el Señor me llenó de amistades y de un ambiente completamente favorable, en donde yo podía, como mi hermano dice, tener pláticas hermosas del Señor, animarnos ya con amigas, con hermanas, a orar, a ayunar juntas. Y bueno, pues esa es la gran diferencia, ¿no? El congregarnos, el tener un ambiente, una familia espiritual. Pero cuando estuve sola, pues esa fue 2 herramientas, y son 2 herramientas poderosísimas que el Señor nos dejó, y que son muy poco utilizadas. El ayuno y la oración dice un pastor, son bombas nucleares. Entonces, mientras podía rodearme de un cuerpo, de una familia espiritual, el ayuno y la oración sostuvieron mi vida en ese tiempo. Wow. 2 grandes tesoros. El doctor, por un lado, nos está diciendo la importancia de las relaciones. Si queremos edificar nuestra fe, necesitamos cuidar nuestras relaciones.
Debemos procurar relaciones que nos acercan más con el Señor. Debemos orar por amigos que van a despertar hambre de Dios en nosotros. Pero también, por otro lado, la doctora nos dice la necesidad de tener disciplinas espirituales. Entonces, pues, no más así. ¿Sí? Ok. Una siguiente pregunta, doctor, es: al escoger una carrera tan demandante, ¿qué hiciste para mantenerte conectado durante la universidad? Y al mismo tiempo quizás podemos unir la otra pregunta que está después, que es: ¿cómo te mantienes conectado hoy en día en medio de tantas ocupaciones? Ahorita vienes del hospital, a veces me he dado cuenta cuando hemos platicado que estás en el hospital hasta muy noche, a veces te toca estar muy temprano. ¿Cómo le haces con esta actividad tan pesada para mantenerte conectado con el Señor, y cómo lo hiciste en la universidad? Sí, cuando empecé a estudiar la carrera de cirugía, el Señor me reveló unos principios que me ayudaron mucho a mantener mi relación con Dios en medio de ambientes muy adversos. Y creo que esto nos podemos identificar todos aquí. Todos vivimos una vida sumamente ocupada, el tiempo pasa muy rápido, y también vivimos en ambientes a veces espiritualmente difíciles. Nuestro lunes a domingo se ve en ambientes, en trabajo, en la calle, difíciles, donde todos enfrentamos el desafío de cómo conectarnos con el Señor. Entonces, unos principios que el Señor me enseñó es que mi temor era, cuando entré a la especialidad, que mi fe se fuera a diluir, que en medio de un ambiente donde constantemente se opone al Señor, mi fe se fuera a enfriar, mi fe se fuera a diluir. Entonces, en una ocasión, una mañana, el Señor me dijo: Renato, solo permanece en el lugar de hambre. Y ahí entendí que yo tenía que procurar todo aquello que me causara apetito por las cosas de Dios, yo lo quería. Dije: Señor, todos los recursos que pongas delante de mí que me van a provocar hambre, yo los quiero. Entonces había cosas de las que me tenía que abstener para provocar hambre, y había cosas que tenía que procurar para tener hambre del Señor. Entonces me empecé a abstener de varias cosas, no necesariamente cosas pecaminosas. A veces son cosas buenas, pero que te hacen perder enfoque. Entonces dejé varias cosas y me extendí por otras. Y una de esas cosas, vi que el ayuno me provocaba, así como provoca hambre física, me provocaba apetitos diferentes, apetitos por el Señor. Otra de las cosas, otro principio que el Señor me enseñó fue que mi temor era que mi amor por el Señor no se fuera a enfriar, y como consecuencia nuestra relación fuera a afectarse. Entonces el Señor empezaba a visitarme mientras yo iba en los inicios de la especialidad, con frases. Yo estaba operando un paciente, o estaba en urgencias, o estaba haciendo algo, y el Señor venía con frases tiernas a mi oído, y me decía frases: Renato, te amo, muy sencillas pero muy claro. O Renato, eres amigo mío. O frases pequeñas venían a mi corazón. Ay, mi corazón era tocado y era conmovido hasta el punto de lágrimas en medio de estar dando una consulta. Entonces estoy con el paciente y de repente lágrimas en mis ojos, y yo sin saber cómo decir, yo le decía: Señor, espérame en la noche, platicamos, ahorita no. Pero el Señor, cuando Él quería, irrumpía con pequeñas frases que edificaban mi espíritu y me acercaban a Él. Y ahí entendí, el Señor me dijo: Renato, es que tú estás con la preocupación de que tu amor por mí no se vaya a enfriar en este tiempo de entrenamiento de 4 años, y estás confiando en tus fuerzas y en tu devoción. Pero no es que tú me ames a mí, es que yo te amo a ti. Y debes de dejar de confiar en tu habilidad para amarme y confiar en mi habilidad para no soltarte y para amarte. Entonces eso quitó un yugo fuerte de mi vida para descansar. Y sí, es cierto, tengo que confiar en la devoción de Dios por mí. Dios me dijo: Renato, es que tú estás ignorando que yo soy devoto tuyo. Yo tengo devoción por ti. Entonces ese principio fue un tesoro en mi vida. Me quitó un yugo que yo estaba cargando, una carga que no debía de llevar. Y al soltarme y confiar en su devoción por mí, en su amor por mí, eso también me ayudó a, en medio de tiempos difíciles para conectarte, mantenerme con el Señor. Y otra cosa, ahora el Señor cambió mi cosmovisión. Cuando yo empecé a estudiar cirugía,
yo tenía una cosmovisión. Cosmovisión es cómo ves al mundo. Mi cosmovisión era, bueno, existe lo secular y existe el ministerio. Y mi corazón estaba erróneamente dividido, esa era mi concepción. Decía, bueno, aquí no estoy sirviendo al Señor y aquí sí. Pero el Señor me enseñó a cambiar esa cosmovisión. Y me dijo, Renato, tú eres mío completamente y tú eres mío para siempre. De tal manera que no hay nada secular en ti. El que tú estás en quirófano operando a un paciente, eso no es secular. Secular quiere decir no sacro, no santo. Porque tú eres mío, tú eres un embajador del reino y yo tengo un embajador del reino en la sala 3 de quirófano operando. Ahí está mi reino. Y ahí tú estás haciendo mis obras, ahí tú estás sirviendo y ahí tú estás cargando mi presencia y llevando testimonio. Sí, Señor, pero esto no se parece al contexto de la iglesia que yo conozco, Señor. Esto no se parece a un viaje misionero tradicional que yo conozco. No, pero tú eres un enviado al campo de la ciencia. De tal manera que mi cosmovisión cambió y entendí que todo lo que hago es por Él, para Él y de Él. Y eso me ayudó a entender que no hay diferencia, que estoy conectado con el Señor. Cuando estoy atendiendo una llamada de un paciente, cuando estoy dirigiendo emergencias, cuando estoy operando, cuando estoy dando una consulta, cuando estoy viendo unos estudios, potencialmente estoy cargando su presencia y llevando el reino a donde estamos. Entonces también entendí que más del 70% de los personajes en la Biblia se dedicaban al mundo de los negocios y servían al Señor. Entonces entendí que el Señor tiene sus piezas estratégicas claves y nos pone en lugares donde vamos a llevar la luz de Cristo. Entonces esta cosmovisión a mí me ayudó a decir, no, pues yo estoy conectado con el Señor. A lo mejor no estoy en un contexto tradicional que conozco, pero por el puro hecho de pertenecerle y de tener una visión de avanzar sus propósitos en la tierra, donde quiera que yo estoy avanzando y estoy conectado y dentro de la voluntad del Señor. Ay, qué poderoso. Espero esto esté teniendo tanto efecto en ti como lo está teniendo en mí. Me golpeó mucho cuando el doctor dijo eso de cuando Dios le hizo saber que no solo era que él lo deseaba, sino cuánto Dios lo deseaba a él y el compromiso que Dios tenía con él. Y eso te lo escuché a ti de alguna vez que compartiste y alguna vez que platicamos. Y eso también ha cambiado mucho mi forma de relacionarme con el Señor, porque mucho tiempo dependí de mi amor por Él, pero he estado aprendiendo a depender de su amor por mí, de cómo Él me ve a mí, de cuánto Él me desea a mí. Hay días que yo no siento desear a Dios, pero cuando empiezo a recordar cuánto Él me desea a mí, eso cambia todo. y a veces son días que se vuelven los días de grandes encuentros con el Señor, cuando quizás menos hambre había y menos interés había, pero entender que mi relación con Dios no depende de mí, sino de Él, eso cambia todo. Gracias por enseñarnos esto. Doctora Natalia, ¿cómo tener un matrimonio pleno a pesar de las dificultades de la vida? Sí, bueno, pues ayer les platicaba y también platicábamos con mi esposo cómo cuando me casé, unos tíos que me regalaron mi Biblia me decían, el matrimonio es como el mar, está hermoso, a veces está calmado, pero a veces sube la marea, a veces puede venir un tsunami, un huracán. A veces las olas están tan grandes que hay bandera roja, no te puedes meter. A veces está bien picado y luego otras veces vuelve a estar así de calmado. Entonces, como el Señor con los discípulos en la barca, ¿no? El Señor, cuando estuvo la tormenta, fue el Señor quien calmó los vientos, fue el Señor quien calmó las aguas. Entonces, van a venir tribulaciones, siempre van a venir pruebas, van a venir tiempos de crisis, pero luego va a venir tiempos de bonanza, y así es el matrimonio, así es nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces
en la barca el Señor calmó los vientos, pero el Señor Jesús estaba en la barca. Entonces, eso creo que puede ser algo que resume lo que en mis 12 años de matrimonio hemos tenido bastantes tormentas, hemos tenido bastantes tiempos de bonanza, de paz, de armonía, hemos tenido pruebas de todo tipo, económicas, de salud, de trabajo, de todo, pero al final la conclusión es lo mismo: nos aferramos al Señor con todas nuestras fuerzas y corremos hacia Él en vez de correr de Él y retraernos. Corremos hacia el Señor y no lo bajamos de la barca jamás. Él es el único capaz de calmar las aguas, de calmar los vientos, y es a Él, solo a Él, a quien le obedecen. Entonces, creo que en resumen eso podría ser: jamás sacar al Señor de nuestras vidas, jamás retraernos, jamás enojarnos con Él o distanciarnos de Él o correr de Él. Cuando se viene la barca, es correr hacia Él, así como Pedro también, que cuando caminó en el agua que se hundía, dijo: Señor, ayúdame. Y el Señor vino a su encuentro y lo sacó de las aguas y evitó que se hundiera, evitó que se ahogara. Y muchas veces así hemos sentido que nos ahogamos, pero clamamos al Señor, y más de muchas veces hemos literalmente sentido como el Señor desde el cielo extiende su mano y nos saca una vez más a la superficie. Entonces creo que ese es el resumen, y esa es mi conclusión en mis poquitos 12 años de matrimonio que Dios nos ha concedido tener. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lección! En medio de tantas cosas inconstantes en la vida, debemos permanecernos constantes en nuestra relación con el Señor. Eso me recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y amados, nuestras vidas van a ser como una ¿cómo se llama el juego este ruso? La montaña rusa, que va a haber subidas y bajadas y momentos muy rápidos, momentos muy lentos. Pero creo que la constante siempre debe ser nuestra hambre por el Señor, conectarnos con el Señor, y como decía el doctor Renato, depender de su hambre por nosotros. Y también creo que tiene que ver con lo que estás comentando. Mi esposo y yo nos amamos. Mi esposo me ama desde 10 años antes de que fuéramos novios. Es una historia bien bonita. Su amor por mí no ha disminuido, al contrario, y mi amor por él tampoco. Pero hay situaciones en las que, como humanos, a veces el orgullo, el enojo, entonces cuando nuestro amor, el amor que nos tenemos, no nos alcanza para sobrellevar la situación, el amor por Dios y el temor por Él es lo que nos ayuda a perdonarnos, a amarnos, a reconciliarnos. Y mi esposo es un hombre bien íntegro, y más de varias veces su integridad y su compromiso con el Señor, de los votos que él hizo un 4 de febrero de diciembre del 2010, ese voto que él hizo delante de testigos y delante de la presencia del Señor, es lo que le ha mantenido y le ha hecho seguir perseverando. Entonces, si nos amamos con todo nuestro corazón, Él es el amor de mi vida, y yo sé, porque sé que Él era el hombre de mi vida, y yo sé que Él sabe que yo soy la mujer de su vida. Pero cuando eso no alcanza, nuestro amor por Dios, nuestro temor por Él, es lo que nos ayuda a mantenernos en la superficie. Wow. Por el tiempo me voy a saltar algunas preguntas, y quisiera preguntarles, esta no estaba acá, pero la siento, y es: ¿qué le dirían a una familia, a una mamá, a un papá que quizás hoy está aquí y quizás no entiende del todo el contexto de su familia, y quizás los escucha y se siente como: no, pues es que su familia es perfecta, su familia es increíble, y yo estoy lejos de eso? Y a lo mejor ayer usted decía, y hoy comentaron también, que son cristianos ya de tercera y cuarta generación,
Y quizás algunos aquí dicen, uy, yo tengo un mes de que llegué a la iglesia y yo estoy arruinado y yo no sé cómo le voy a hacer. Y ¿qué le dirían a esa persona que se siente sin esperanza, que toda su familia quizás hoy está destruida? ¿Qué le pueden decir a esa persona? Pues yo creo que nosotros somos, como hemos comentado, como dice mi mamá, nosotros nos vemos ahí también sentados. Somos simplemente un reflejo de la gracia y la misericordia del Señor. Y si el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas, lo puede hacer en ustedes. No es como, ay, wow, el Señor lo hizo en ellos. Es más bien, y el Señor lo hizo con ellos, ¿cuánto más lo puede hacer en mi vida y en mi familia? Entonces, al estar aquí, eso queremos también hablar y transmitir. Si el Señor lo pudo hacer con nosotros en nuestra familia tan incompleta, tan quebrantada, lo puede hacer con ustedes, con todos los que estamos aquí. Pues sí, yo también quiero decir que, como dice el título, una familia de éxito el éxito es porque Dios nos ama y nos ha concedido amarle. Por lo tanto, somos exitosos. Ahí está la definición de éxito. Y nosotros somos una familia profundamente necesitada del Señor. Somos una familia que nos hemos aferrado al Señor. Y todo lo que hemos platicado ahorita, que ha sonado bonito, es la misericordia de Dios. Es por su gracia y su misericordia. Nosotros no merecemos todo lo bueno que Él ha sido por nosotros. Nosotros somos testigos, y yo personalmente soy testigo, de que Dios no me ha dado lo que merezco, me ha dado conforme a la longanimidad de su corazón. Entonces, sí creo que el Señor es celoso por nuestras familias y quiere que respondamos a su amor. Y cuando respondemos en debilidad, con poquito, el Señor hace el resto. Entonces, yo les diría que tenga la convicción de que el Señor anda tras tu familia. Y el Señor busca familias quebrantadas. Y es en nuestro momento más bajo, en nuestro momento más vergonzoso, donde el Señor está dispuesto a tomarnos. Ahí, en ese lugar. No es cuando llegamos y hemos obtenido logros, sino es en el momento más bajo, ahí donde el Señor extiende su mano y hace patente su compromiso y nos saca del lodo y nos hace sentar en lugares celestiales. Ese es el Señor Redentor que nos ama. Yo dije de segundas o de la tercera y cuarta generación, no nos da eso ya el 10, la palomita, para estar en este lugar de la herencia. Es hermosa la heredad que me ha tocado a mí. La herencia que estamos teniendo no viene de nuestras anteriores, sino que como que nosotros crecimos en ese ambiente y es el que les hemos dado a nuestros hijos. Pero mi familia fuimos 9 hermanos. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Y de la madre que ahora hablo, una mujer hermosa, cristiana, llena de amor, por la que lleva el nombre mi hija, que es como su abuelita y es de la que yo digo mi mamá. Cuando íbamos con ella, porque nos tuvieron que separar a todos los hermanos, pues éramos 9. Cuando mi mamá murió, y ella murió de parto, ya cuando nació mi última hermana, la número 9, ya vieron que mi mamá estaba invadida de cáncer. Ya no se levantó de la cama. Entonces mi hermana, yo era de las mayores, mi hermana y yo nos hicimos cargo de todos los hermanos. Perdimos un año de escuela. Pero ahí viene esto, ese quebrantamiento. Dios nos rescató de lo que podría haber sido un desastre. Dios nos rescató y tuvo misericordia de nosotros. Entonces esa madre hermosa que tuvimos, y mi tío, eran mis tíos, pero es como mi madre fue una mujer de fe, de oración. Y cada vez que yo le decía, tía, tengo este problema, o hay esto, o necesito esto, hijita, ya sabes cómo se gana eso. De rodillas se ganan las batallas. Entonces eso ha sido lo que a nosotros nos ha librado de todo, de rodillas, Señor. Porque el orar y el agradecerle al Señor
el agradecimiento, decía, es un terreno en donde florece el amor de Dios para nosotros. Entonces, agradecidos aún cuando se llevó a mi madre, porque nos dio a otra madre que se dedicó totalmente a nosotros, que nos dio profesión. Ella era química, fundadora del laboratorio del Sanatorio de la Luz, mi tía Nena. Entonces eran personas que Dios nos sacó de eso y nos puso en un lugar donde íbamos a florecer más, pero con la herencia del Señor. Y entonces somos familia, sí, igual que ustedes, pero no nos hemos soltado de esa herencia de bendición que el Señor tenía. No todos mis hermanos andan en los caminos del Señor. Eso nos toca a cada quien, es cosa personal. O sea que aun cuando venimos de segundas o terceras generaciones de cristianos, no importa que ahorita en este momento acabamos de recibir al Señor, aquí es donde viene ya la herencia para siempre, para nuestros hijos, para nosotros, y no nos vamos a soltar de esa herencia. Esa es la verdadera herencia, la que ahorita vamos a recibir con la llenura del Espíritu Santo. En este momento empieza nuestra vida y todo lo demás quedó atrás, olvidado. El Señor ha olvidado todo lo que hemos pecado en todo el tiempo, pero el Señor nos ha rescatado. Somos propiedad de Cristo y no vamos a soltarnos de ese amor. Dice, es hermosa en el Salmo 16:5, herencia hermosa, es hermosa la heredad que me ha tocado a mí. Tómenla para ustedes, para sus hijos, para sus primos, para sus hermanos, y no se suelten de esa. Yo tengo de los hermanos nada más 3 hermanas y mujeres que no nos soltamos de esa herencia. Los demás hermanos pues les daba lo mismo, no andarán mal ni nada aparentemente, pero están perdidos espiritualmente porque no se tomaron de esa herencia con celo para decir, esta es la verdadera herencia que quiero para mí, para mis hijos. Y tómenla ustedes en este preciso momento. Tómenla, y esa herencia vale más que si lo hubieran tenido desde sus abuelos. No, esa herencia no valía. La que vale es la que el Espíritu Santo está trayendo a nosotros. El Salmo 16:5, eso es lo que tomamos nosotros. Y nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. El Señor es nuestra fortaleza y en Él vamos a poderlo todo. Cuando alguien dice, pero ¿cómo lo hiciste? Pues porque la fortaleza es del Señor, Él me la dio. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro médico, Él es nuestro consolador, Él es nuestro proveedor. Y tomen esas partes de la Biblia. Yo regalo muchas Biblias, pero es porque digo, todo lo que está allí, cuando se los doy, esta Biblia es escrita por el Señor para ti. Todo lo que dice allí, tómalo para ti. Así como a Abraham, así como a Isaac, así como a Jacob, así como a Sara, a Ruth, Esther. Todo lo hermoso que hay allí, tómalo para ti. Eso el Señor te lo escribió. Eso es para ti. Y desde este momento, tómenlo todo y no lo dejen. Y cuando doy Biblias, no nada más les doy el libro, porque van a decir, ¿qué le hago con tantas hojas? ¿O cómo voy a hacer? Les doy una instrucción en el momento así. Les digo, este libro se divide en 2 partes, Antiguo y el Nuevo, como maestra, ¿verdad? Y rapidito les digo, y tiene 66 libros, váyanselos aprendiendo de 5 en 5 para que lo puedan localizar. Ahí está un índice. Y en esto, aquí hay unos proverbios, y les dejo un señalamiento en el proverbio y Salmos. Hay 31 proverbios, lean uno diario del mes. Estamos hoy, por ejemplo, a 14. ¿A cuánto estamos hoy? Cinco. Estamos a ¿cómo hoy? 5. A 5, hay 14, dije, fíjate nada más. Estamos a 5, pues el proverbio 5, léanlo para hoy. Mañana, si no lo leyeron hoy, lean el del 6, lean. Y diario vuélvanlo a repetir durante el año. Y los 150 salmos, lean uno diario. En 5 meses en el año terminan de leer 2 veces los salmos. Son hermosos, van a ver que entonces como que ya le empiezan a tomar un poquito más de cariño a esto. Ya fue más fácil. Y les doy un señalamiento y les digo, y todo lo que vayan leyendo, y desde el principio,
digan, esto me gustó como lo hizo para él, lo quiero para mí, Señor. No necesitas decirlo, lo quiero. El Señor ya te lo regaló, es tuyo. Esta palabra de Dios es tuya. Tómenla para ustedes y nada ni nadie los separará del amor de Dios. Wow. Qué lección tan grande. Familias de éxito son familias que eligieron el camino de Dios. Tuvieron que tomar una decisión. Usted tuvo la decisión de ser como otros o de permanecer en el camino del Señor. Y creo que también ustedes han tenido que tomar su propia decisión y eso nos enseña tanto. La última pregunta que quisiera hacerles, más bien no es una pregunta, sino más bien pedirles que nos den un consejo. Quizás cada uno de ustedes tiene algo diferente que decirnos. ¿Qué consejo le darían a cada familia aquí representada? Cada hombre, mujer, como sea que venimos hoy, ¿cuál sería su consejo? Bueno, pues yo diría que estamos viviendo tiempos muy interesantes donde la amistad con nuestras familias va a ser un lugar seguro para la manifestación de la obra del Espíritu Santo. Una vez escuché a una persona que admiro mucho decir que desde que empezó su vida en el ministerio, dijo, una de las cosas que de las visiones para mi vida era, yo quiero amistad con mi familia. Y esa visión dirigió cómo se vería su ministerio, su vida, y dice que todos los días, de 3 a 6 de la tarde, eran para sus hijos durante 15 años y para su esposa. Dice, yo hice esto porque yo quería amistad con mi familia. Quería llegar a los 30, 40, 50 años de casado con una amistad fuerte con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos en su tiempo. Y cuando dijo eso, aparte de que me gustó mucho, dije, creo que esa es la visión que mis papás han tenido, amistad en la familia. Cultivar amistad, hacer tiempo para vernos a la cara, para tener pláticas profundas, significativas. Creo que hoy estos tiempos ameritan que hagamos esos espacios y eso va a traer una solidez, una fortaleza en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos de manera sana, el Señor nos visita. Y sana quiere decir que llegamos con nuestras imperfecciones, pero abrimos el corazón. Y es uno de los valores que yo he visto en casa, a pesar de que somos una familia muy imperfecta, pero hay siempre comunicación abierta y hay amistad que estamos procurando constantemente. Entonces, ese es un consejo que yo tomo para mí y que también daría. Vamos a procurar amistad con nuestras familias. Yo quisiera aquí bien la palabra de Dios, tomarla, y creo que concentra mucho de lo que ahorita hablamos. Las misericordias de Dios se renuevan diario y hay que disfrutarlas, agradecerle a Dios porque sale el sol, agradecerle a Dios porque tenemos pan en la mesa, agradecerle a Dios porque vamos a ir a tomar la combi y llegó a tiempo y pudimos hablar con el que estaba a la derecha o no sé. El agradecimiento es ese terreno fértil para el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, no solo agradecer cuando nos va bien, también cuando nos va mal, porque eso nos fortalece. Entonces, aquí como que siento que he concentrado esto y lo leí ayer y ahora también es la palabra de Dios. Entonces, en Lamentaciones 3 del 22 al 33 dice, y el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Tómenlo para ustedes y créanlo, háganlo suyo. Grande es tu fidelidad, sus misericordias nuevas cada mañana. Me dijo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, y es bueno
que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo la exigencia del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin haya esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que les golpean, pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace de herir a la gente o en causarles dolor. Esto es el amor de Dios para nosotros. Dios les bendiga. Pues creo que se resume todo en estos que dijeron mi hermano, mi mami, pero pues solamente también crear momentos especiales de familia en torno al Señor, a la palabra de Dios, como nosotros de niños, ¿no? Que teníamos nuestros devocionales de familia. Con mi esposo a veces juntos, él y yo leemos la Biblia y tomamos la Santa Cena, él y yo solos juntos como matrimonio. Entonces tener momentos así en torno a la palabra de Dios, a la oración, un momento para orar, eso también crea lazos más profundos, porque Él es el cordón de tres dobleces. Entonces cuando hacemos cosas en torno a Él, también el amor florece entre unos y otros, el perdón florece, y eso abre la puerta también a amistades más estrechas en medio de la familia, creo yo. Wow, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quisiera pedirles que oren por nosotros. ¿Por qué no extiendes tus manos como recibiendo algo? Y recibe lo que hoy la familia Corro Díaz imparten sobre nosotros. Señor, pon tu mano de bendición en cada uno de los miembros de esta iglesia, los que están aquí en este momento, que han escuchado tu palabra y que han saboreado de ti, que no se conformen con lo que han aprendido, que quieran más. Ven, Espíritu Santo, y llénales de sed su espíritu para que quieran más y más y más de ti. Todos estos miembros de aquí, de esta iglesia Libertad, empezando con Shalom, con Aniel, con sus dos hijitos, y cada una de las familias, y cada una de las madres, y cada uno de los padres que estén aquí. Señor, pon tu mano de bendición sobre ellos, y ellos, Señor, que se sientan firmes y fuertes. Dale sabiduría para solamente escoger, Señor, de todo lo que tienen que hacer, escoger servirte a ti. Gracias, Señor, gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Sí, Señor, y Padre, hacemos esta declaración para cada una de nuestras familias, que nosotros y nuestras casas te serviremos por todas las generaciones. No importa, Señor, qué herencias haya atrás, no importa, Señor, que ahorita no lo veamos o que lo veamos algo difícil. Para ti no hay nada imposible. Por eso hacemos esta declaración: yo y mi casa te serviremos, Señor, y esa verdad nada ni nadie nos las va a robar. Señor, enséñanos a pelear por esto, enséñanos a contender con el poder de tu Espíritu Santo por esta verdad hecha realidad en nuestras casas, en nuestras familias. Señor, gracias porque la familia es tu diseño y tú has preparado también en estos tiempos y estás preparando y capacitando a familias para que brillen en medio de las tinieblas, familias que van a ser refugios para el necesitado, refugio para el hambriento, familias por medio de las cuales tu reino se va a extender y el nombre de tu precioso Hijo va a ser glorificado. Así que hoy, Señor, nos aferramos a esta declaración y la hacemos con todo nuestro corazón y con convicción de que así será, con una fe renovada. Yo y mi casa serviremos al Señor.
En el nombre de Jesús. Sí, Señor, pon tu mano de bendición sobre cada familia que está aquí representada. Señor, declaramos que cada familia es un recinto de tu dulce presencia. Señor, enséñanos como familia a ser anfitriones del Espíritu de Dios. Yo te pido que a cada familia nos concedas tiempos de íntima comunión, de deleite en tu presencia. Aún enséñanos a tomar la Santa Cena juntos, la comunión del Señor que Jesús ordenó. Y quiero leer, en la casa tenemos varios himnos que han sido de mucha inspiración y quiero leer este. Es un coro muy antiguo, de hecho viene en un español viejito, pero quiero hacer una declaración sobre nosotros, sobre todos los que estamos aquí. Dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es el jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, Adalid es como máximo líder supremo. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid es su ejército. Nuestra es la victoria, den a Dios alabanza, y óigalo el Averno lleno de pavor. Muévanse potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchemos en pos. Somos un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén.